Hola, hola, buenos días aquí en América y buenas tardes ahí en Europa. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Cómo te trató la Bien, bien. semana? Vamos bien. Buenas tardes y Eh, bueno, buenos días para ti. Sí, muy bien. Pues bueno, ya tenía varias semanas que no tocaba, no, bueno, como 2 semanas, ¿verdad? O más bien hoy hace 3 semanas que no continuábamos con los capítulos del libro Designing Data Intensive Applications. Y me da gusto estar de nuevo aquí contigo, Manuel, después de un ratito. Hoy vamos a hablar del capítulo 2. El capítulo 2 del libro se llama, a ver, aquí tengo, se llama Data Models and Query Languages. Justamente las dos partes que decíamos antes de empezar el capítulo. Entonces, antes de empezar, me gustaría tratar un poquito la frase que está ahí al principio del capítulo, Manuel. Me gusta mucho que trae este quotes ahí todos los capítulos y la voy a enseñar aquí. A ver, denme un segundito para enseñarla. No sé, no estoy seguro de esto, de la frase que está diciendo. Me gusta cómo suena, pero no estoy seguro si es completamente cierta. A ver. Mm, pero siento que es una idea que se ha repetido en muchos lados. Entonces, quiero saber tu opinión también, Manuel. A ver, aquí está. La frase dice que los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo. Eso dijo un filósofo que es Ludwig Wittgenstein, o no sé cómo se pronuncia. A lo mejor lo estoy mal pronunciando por todos lados, pero Eso es casi como sí, alemán, ¿no? Ludwig Wittgenstein o algo así, mira. sí, sí. Yo he leído cosas de él y me hago mucho lo que he leído de Wittgenstein. Tengo ahí un librito de, que está bueno, que justamente habla de las ideas, de los órdenes de las ideas. Fíjate que ahorita que lo estoy intentando recordar, no estoy seguro si sí es él, pero bueno, creo que la filosofía siempre ha estado muy metida con el lenguaje, ¿no? Con las ideas y con el lenguaje. ¿Qué piensas de esta frase, Manuel? ¿Piensas que es cierta? ¿Que los límites de tu lenguaje, los límites de tu mundo? Bueno, creo. Bueno, esta frase en sí no la había visto hasta empezar a leer el libro, pero siempre he escuchado muchas veces eso de que siempre el idioma, o sea, ya no el lenguaje de programación, sino el idioma que habla, condiciona el cómo va el mundo. Es decir, tal y como nombran las cosas, la sonoridad que tienen las palabras que usa al nombrar algo, le puede dar más fuerza o más intensidad o incluso más suavidad. Es decir, esa transmisión que te causan las palabras y tu propio idioma para referirte a ellas puede condicionar cómo veas también el mundo, ¿no? Si tienes que nombrarlo y tienes una palabra que es muy complicada, muy difícil, pues quizás veas eso con un poco de distancia, pero no porque no te guste, sino porque el nombrarlo es difícil para ti. Así que sí, creo que estoy de acuerdo con el filósofo, nuestro filósofo alemán. Sí, o sea, esta parte de aquí creo que asume que solamente pensamos o sea, que nuestro lenguaje, nuestro cerebro piensa en palabras, ¿no? O sea, creo que esa es la parte que no estoy completamente convencido. Estoy de acuerdo con lo que dices, que como experimentalmente o prácticamente se ha visto en muchos lados que tener una palabra para la cosa te ayuda a pensar mejor en ella, ¿no? O sea, por ejemplo, Mm. siempre se da el ejemplo de la nieve para los finlandeses, por ejemplo, ¿no? Que tienen 17 palabras para referirse a la nieve. No, los Justamente finlandeses no, porque, los Ignut. Los Ignut en Canadá, si no mal recuerdo. Son los que tienen 10 ajá, palabras para referirse al blanco. te digo, o va variando, ¿no? O por Mm. ejemplo, a mí me da mucha risa porque hablo muy seguido
una persona que es francesa y, y siempre anda preguntando de cómo significa o cómo se dice en francés, o sea, porque ella no se da cuenta de o tampoco nosotros nos damos cuenta de que las palabras a veces son como frases ya comprimidas, ¿no? Por ejemplo, lo que siempre les burla el francés, ¿no? De cómo se dice 80, 4 veces 20, por ejemplo, ¿no? O, o las o diferentes frases que significan, o más bien que vienen como de la historia del pueblo que lo habla, ¿no? Justamente. Entonces, eso, y justamente todos los lenguajes están moldeados así, están moldeados por el ámbito rural y por la historia del pueblo, de la gente que lo generó, ¿no? Pero te digo que la única parte que no me gusta de aquí y que esto está muy relacionado con algo de neurociencia, bueno, no sé si es neurociencia o de lingüística directamente, que se llama la tesis de Shafir-Wolf. No sé si la has escuchado, la tesis de Shafir-Wolf es justamente habla de que el lenguaje modifica tu pensamiento, ¿no? En general. Entonces, a mí me suena una tesis muy lógica, pero según yo, recientemente es todo desacreditada, ¿no? O sea, no es cierto que sea así, ¿no? Aparte, la otra cosa que he estado, no sé si experimentando, pensando es, los seres humanos tenemos pensamientos que van más allá del lenguaje, o sea, no estamos completamente limitados al lenguaje, ¿no? Porque justamente hay cosas, no sé si llamarlas intuitivas, que puedes entender o que puedes saber sin poder expresarlas en un lenguaje, sin tener que ponerles una palabra, justamente, ¿no? Entonces, y para que no piensen que estoy hablando de cosas mágicas, ah, un libro que siempre mencionamos aquí en el canal que se llama La nueva mente del emperador, en el que habla justamente de la intuición, ¿no? De la intuición matemática, sobre todo. Entonces dice que hay cosas que son evidentemente ciertas y que no requieren demostración, ¿no? Justamente como por ejemplo a, a los axiomas que están debajo de todo nuestro sistema lógico, son cosas que son evidentemente ciertas y que no puedes demostrar, justamente no tienes un lenguaje para demostrar, una forma de demostrarlo, y sin embargo son ciertas, ¿no? O no fueran ciertas, todo nuestro razonamiento lógico se cae, ¿no? Entonces, es chistoso eso, te digo, no estoy 100% seguro, siento que en cierta parte sí, tener mejores palabras y un mejor lenguaje o idioma para expresarte te puede ayudar, pero no estoy 100% seguro de que esto sea cierto, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver con la lingüística y los programadores estamos muy metidos con la lingüística, ¿no? Justamente con las cosas que tienen que ver con lenguajes y cosas similares. Y la última cosa que iba a decir de esto es justamente que tengo que echar una revisada a por qué la tesis de Shafir-Wolf digo, a mí es una idea que me gusta mucho, de hecho, mi película favorita, no sé si es de la vida o de ciencia ficción en general, que es Arrival, no sé si la viste, Manuel, de los extraterrestres que llegan. Su tesis, Creo que o no. más bien está basada en eso, ¿no? En la tesis de Shafir-Wolf y cómo el lenguaje modifica tu pensamiento, ¿no? Ah, está buenísima. La deberías de ver. Yo siento que te va a gustar. Entonces, bueno, todo esto viene a colación, o todo este cuento justamente viene porque vamos a hablar primeramente de modelos de datos y segundo de los lenguajes que usas para consultar los datos que guardaste en esos modelos de datos. Mm, Bueno, pues sobre Dale, lo que man. estabas diciendo sobre los lenguajes, en el último libro este de Historia de los lenguajes de programación estuve escribiendo unas frases que escribió Tony Hoare sobre QuickShort, porque decía que cuando especificó QuickShort no existía Algol, o bueno, no tenía tanto conocimiento de Algol y entonces lo especificó en ensamblador. Pues lo descubrió cuando estaba en un laboratorio de investigación en la antigua URSS. Entonces, bueno, allí en Moscú. Eh, Especificó el quicksort en base a poder ordenar una serie de elementos dentro de la cinta magnética, pero al escribir el paper para dar a conocer el algoritmo y su demostración de que era más rápido, se dio cuenta de que ocupaba muchas páginas
para explicar lo que era la parte de código. En el momento que se hizo con Algol 60 o 60, Algol 60, fue el que le vio, o sea, al aplicar la recursividad que va implícita, o bueno, que Dijkstra y un colega suyo forzaron que se introdujera en Algol 60. Ahí pudo especificar Quizor de otra forma, que quedó mucho más compacta y mucho mejor explicada, e incluso pudo resolver un par de fallos que no sabía cómo resolver. Entonces, cuando piensas en la frase esa de mi lenguaje marca los límites de mi mundo, claro, si te fijas bien, o sea, en el momento que Tony Howard cambió de lenguaje de ensamblador a esta versión de Algol 60 y pudo verlo de forma más compacta y comprensible, ahí se dio cuenta de que había algunos fallos, que se podía hacer de forma mejor, e incluso que esa nueva forma de expresión le ahorraba mucho esfuerzo a la hora de explicar y elaborar el algoritmo. Y realmente si coges cualquier libro de los años 70 en el que te explican pseudocódigo o los algoritmos típicos de programación 3 o estructuras de datos en las universidades, te das cuenta de que ese pseudocódigo está muy ligado a lenguajes como Pascal o C, y que hay muchas mejores formas a día de hoy de hacer esas cosas que tal y como las explican en ese pseudocódigo, ¿no? Es pseudo, pero de pseudo no tiene nada, ¿no? Se parece mucho o al Go o a Pascal o a C. Entonces están ligados y están limitados por esa elección de lenguaje que han hecho para explicar lo que quieren explicar. Y voy a echar un ojito a eso, te digo. Yo estoy completamente de acuerdo con la idea de forma práctica y me suena bastante eso de que los lenguajes modifican tu pensamiento, ¿no? Lo que tengo que echar un ojito, te digo, y no nada más tiene que ver con lingüística, tiene que ver también con neurociencia, ¿no? Y con este Mm. tipo de cosas. ¿Por qué la tesis de Sapir-Whorf está como desacreditada entre los psicólogos, bueno, entre la que entiende el cerebro humano y la gente que entiende de lingüística, ¿no? Y la otra cosa, te digo, a mí me suena completamente razonable esto que estamos hablando. O sea, yo sin haber escuchado de la tesis más bien, de por qué está desacreditada la tesis de Sheffield, estoy de acuerdo con esto. Y te digo que es una idea que se ha repetido tanto entre los humanos comunes como entre la literatura, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé si ya leíste 1984 de George Orwell, es una de las ideas Sí. más también es uno de los temas principales del libro, ¿no? Que es la policía del pensamiento modifica y elimina palabras de lenguaje para justamente controlar a la gente, ¿no? Entonces si no les pones una palabra para esto, no van a poder pensar en eso, ¿no? Y te digo que ahí es donde entra mi límite, no es cierto completamente que no vayas a poder pensar en eso. Ahorita se me está ocurriendo como una analogía que puede ser que las palabras canales para que tu pensamiento se vaya por allá. Y entonces al tener como canales ya fabricados, justamente que alguien te los expresa o alguien te los enseña, entonces ya es como, o sea, tu pensamiento se puede ir para allá, pero eso no quiere decir que tu cerebro sea incapaz de moverse a otros lugares en donde no hay canales justamente. Y a lo que me lleva a pensar esto es justamente que por eso se inventan palabras nuevas, ¿no? Pero hay nuevas acuñaciones de palabras justamente que te expresar un nuevo concepto que no, que sí, no estaba ahí puesto específico. Entonces, te digo que creo que sí, o sea, más bien, como me quedaría ahorita como conclusión de esto, es que un lenguaje facilita el pensamiento en ciertas formas, ¿no? No es que lo limite, sino que al contrario, tener palabras es como es como quitarle la resistencia a eso, ¿no? Y entonces justamente este ejemplo que diste ahorita de Tony Hoare, ah, creo que va por ese lado mismo, ¿no? Que o sea, más bien tener ya los conceptos predefinidos ahí y poderlos expresar de manera sencilla, te hace, te hace más fácil el razonamiento, ¿no? Que tú no tengas que abrir el camino si ya existe un canal ahí puesto, ¿no? Justamente. Entonces, es muy interesante ese tema de los lenguajes, ¿no? Y sobre todo que
nosotros nos dedicamos básicamente a eso, ¿no? A, a tratar con lenguajes fabricados por humanos de manera muy artificial, ¿no? No sé si también por ahí hay un estudio que demuestra que los programadores, o sea, te digo, a nosotros nos gustaría pensar que somos hipermatemáticos, pero al contrario, dice que el área que más se relaciona con la programación no es la matemática, bueno, en el cerebro, sino el área que tiene que ver con el lenguaje, ¿no? O sea, en sí mismo la más activa mientras programas es el área que tiene que ver con el lenguaje, no con cosas matemáticas. Entonces está chistoso eso. Que al final de cuentas las matemáticas son otro lenguaje, ¿no? Entonces, eso es chistoso. Pero bueno, muy bien, Manuel, es muy interesante este tema. ¿Quieres comentar algo más? No, pero bueno, habría que medir entonces cuando estamos haciendo matemáticas si se activa también la parte del lenguaje. Ujú. Sí, 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 voy a buscar el estudio para ver y lo voy a poner aquí en las notas del... Perfecto. Muy bien, pues entonces, como este capítulo trata de dos, principalmente justamente, ¿no? De cómo guardar datos y de cómo organizarlos ya en la memoria, digamos. Esos son los data models, o más bien cómo organizarlos lógicamente. Después el libro va a tratar de cómo organizarlos en la memoria, pero primeramente de cómo organizarlos lógicamente y segundo de cómo consultar esos modelos que hace. Entonces, el capítulo empieza hablando de justamente qué es un modelo de datos, ¿no? Entonces, eh, dice aquí justamente que un modelo de datos es cómo se representa los datos en la capa más baja, ¿no? Entonces, nosotros los humanos tenemos una representación de los datos en nuestra mente, ¿no? Tenemos información en cierta forma. Entonces, un modelo de datos es justamente una capita más abajo en la cual se asientan los, los datos. Y aquí dice aquí es acerca de cómo pensamos en el problema que estamos resolviendo. Entonces, primeramente habla del modelo de datos relacional. No sé si quieres comentar algo, Manuel, o nos seguimos. Habla un poquito Bueno, de la tal y historia, ¿no? como... Justamente a ti que te gusta la historia. Sí. Ajá. Es que curiosamente tenemos un vídeo en Programando otra historia y que hablamos del gran debate, que es curiosamente esta primera sección que viene hablando de cuando Code, que pertenece al grupo de matemáticos dentro del Codasil para la propuesta de lenguajes de programación relacionados con datos, o sea, para el análisis de datos y demás. Llevaban desde hacía prácticamente 2 décadas, ¿no? Desde los 50, 60, principalmente desde los 60, utilizando el modelo de red que venía a ser, pues tú guardas algo de información y la relación entre un dato y otro se mantiene con una dirección física, pero que relaciona dónde está ese otro dato, ¿no? Entonces está muy ligado, bueno, es bastante rápido, obviamente, pero si modificas algún dato o lo quieres cambiar o sea, tienes que ir dándole vuelta a ese modelo dentro del sistema de almacenamiento y era muy costoso, ¿no? La gente no terminaba entendiéndolo, terminaban perdiéndose datos y los sistemas para trabajar con estos modelos de red pues no eran nada fáciles. O sea, tenías que ir al bajo nivel, no había una capa de abstracción que te llegase a pensar el cómo están esos datos enlazados. O sea, era un infierno, ¿no? Y entonces un grupo de matemáticos que tenían que trabajar con datos revisaron el cómo se podría hacer mejor y creo que, o sea, esta es una de las grandes abstracciones que se hicieron en la fecha de pensar de, no, vamos a hacer lenguajes relacionales y que estos lenguajes relacionales se traduzcan en información que será almacenada ya por el sistema a bajo nivel. Pero nosotros vamos a trabajar con esos lenguajes relacionales. El gran debate viene a colación de que fue una discusión bastante fuerte en una conferencia del ACM dedicada a esto a Codasil, en el que pues, los partidarios del modelo de red lo defendían porque era de mayor rendimiento, porque estaba muy optimizado, porque ellos sí lo entendían aunque otros no.
ya te puedes imaginar que este era el grupo de los ingenieros, los que o sea, pretenden dejar todo tal y como está porque ellos lo entienden, funciona y si funciona, no lo toques, ¿no? Y estaba por otro lado de la parte de los matemáticos, que ellos sí veían que las abstracciones que ya se utilizan en matemáticas, pues ayudaban a comprender mejor, a quitar la carga cognitiva de cosas que no hacen falta a la hora de desarrollar ciertas aplicaciones. Y entonces la introducción por COD de esta idea del lenguaje relacional fue lo que impulsó el que se desarrollase en lenguajes inicialmente como Datalog, SQL y después SQL, ¿no? Que SQL lo pronuncian como SQL, pero en honor al lenguaje del que parte, no porque SQL se pronuncia en inglés SQL. Y bueno, básicamente yo creo Ah, perfecto. que Ajá. van tratando eso a lo largo de las primeras secciones. Bueno, ellos llegan más allá, ¿no? Porque van al siguiente debate, que es el de no SQL, que es Ujú, el ujú. debate este en el que surgen las nuevas formas de almacenar datos, que se separan un poco de las formas relacionales. Pero yo creo que al igual que el desarrollo ágil se ha ido corrompiendo a lo largo del tiempo y ya no es lo mismo que hace 20 años, el, o sea, cuando surgió NoSQL, yo creo que la gente se quedó con literalmente lo que era NoSQL, es decir, no utiliza SQL, cuando la acortación realmente quería decir no only SQL. Es decir, el no O estaba en mayúsculas porque la O significaba only. Era una Sí, acortación. exacto. Era de no solo usa SQL, y se utiliza otras cosas más. Sí, aparte de lo que dice el capítulo del libro, justamente es esto que dice o sea, en NoSQL surgió como un hashtag de Twitter, ¿no? Para una conferencia justamente en la que se hablaba de ese tipo de bases de datos. Dice bases de datos no relacionales, distribuidas, en source, ¿no? Esas eran como las tres características de esas bases de datos. Pero usted dice como que originalmente sí surgió hablando de no SQL, o sea, de que no se usaba SQL, pero retroactivamente después se dieron cuenta de que más bien es justamente lo que tú estás diciendo, no, not only SQL, no, o sea, no solamente ese SQL, ¿no? Pero es interesante esto que dijiste, Manuel, del capítulo del gran debate, también ya está puesto en las notas del episodio, bueno, está ahí, lo van a ver cuando lo ponga en YouTube, las notas del episodio, ¿no? Y justamente la, la primera de estas cosas que quiero poner aquí es acerca de NoSQL. El, el autor, Martin Klepman, da 4 razones por las cuales habla de NoSQL, ¿no? La primera dice que se necesitaba más escalabilidad, justamente que las que pueden lograr las bases de datos relacionales de manera como tradicional, ¿no? Esta gran escalabilidad se requiere en dos cosas específicamente. La primera es cuando se habla de datasets o conjuntos de datos lo más grandes posible, o sea, muy, muy, muy grandes, que justamente las bases de datos relacionales no pueden manejar de manera sencilla. Y dice la otra que es cuando tienes que escribir mucho, ¿no? Very high write throughput, ¿no? Una base de datos relacional tampoco está tan pensada o tampoco soporta tan bien la escritura de manera masiva, ¿no? Justamente tienes que hacer trucos para poderlo hacer, sobre todo cuando tienes que hacer transacciones y cosas similares, ¿no? Cosas que toquen varios lados y que sean completamente de write or fail, ¿no? O sea, de hacerlo bien todo o que todo falle, ¿no? Entonces, ese es el primer caso. El segundo caso por el que se empezaron a usar o se volvieron populares las no SQL dice aquí, porque se prefería el open source. Y esta parte está chistosa porque yo creo que las personas de mi generación ya estábamos, bueno, me llamó la atención esta aseveración de Martin, porque pues yo siempre he estado acostumbrado a MySQL y a Postgres, ¿no? O sea, bueno, de hecho yo crecí, crecí profesionalmente con MySQL, ¿no? Entonces, para mí es, pues,
pues las bases de datos relacionales también han sido open source, ¿no? Pero ahora que lo pienso, es justamente antes de MySQL y antes de Postgres, no había datos de bases de datos open source relacionales, ¿no? Justamente, ¿no? O sea, y de hecho no sé hasta cuándo se hizo MySQL open source. Mm, porque, bueno, no estoy exactamente enterado de la historia, ¿no? Pero de esto, eso estaría un buen capítulo, Manuel, de eso, pero No, justamente las bases de datos curiosamente, open source. ¿Eh? Ajá, curiosamente lo tenemos en PHP cuando, o sea, porque PHP fue de la mano con Apache, MySQL y ajá. el Stack Lamp surgió en el 95, 96, o sea, entre el 95 y 98. O sea, fueron surgiendo cada uno de los elementos hasta el 98 que ya estaban los cuatro juntos y se utilizaban. Es decir, si esto lo datas antes del 98 tiene sentido, después del 98 ya no. Y Postgres Sí, creo que es bastante más antiguo, ¿eh? ¿cómo? Postgres creo que tiene bastantes más años. Sí, pero no La estoy verdad que seguro de sí, su no. estatus, de estatus de open source. O sea, porque como que no era lo tradicional, ¿no? Desarrollar open source, sino era yo lo hago y a lo mejor lo distribuyo de manera gratuita, pero No, pero o sea, Postgres fue una base de datos que se desarrolló en Berkeley y siempre ha sido ujú, open source. Siempre ha sido ok. BSD. Ok. Bueno, aquí dice eso, ¿no? Que la proliferación de NoSQL justamente es porque casi todas nacieron como open source y eran como la contraparte justamente a la oferta, que yo creo que es muy fuerte como de los grandes proveedores de software, ¿no? Como por ejemplo Oracle o Microsoft o IBM con Informix y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, como que la contraparte de este super comercial y cosas así, está el open source, que es el mundo libre, ¿no? Entonces, es la segunda cosa que, como, ¿por qué se necesitaban las bases de datos no SQL, ¿no? O por qué la gente las empezó a adoptar más bien. La tercera dice aquí, y esta me parece muy válida, justamente es uno de los puntos que yo pongo cuando necesitas utilizar un NoSQL. Dice, cuando tienes que hacer operaciones especializadas que no están bien soportadas por el modelo relacional, justamente, ¿no? Entonces, cuando tu operación es demasiado desestructurada, justamente, ¿para qué te estás peleando con una base de datos SQL haciendo trucos si lo puedes guardar de forma y después consultarlo de una forma sencilla, ¿no? Entonces es básicamente lo que dice, cuando tu caso de uso no convenga al modo relacional, ¿no? Que se da muchas veces en el software moderno. Y el cuarto dice aquí, frustración con restrictividad de las bases de datos SQL en general, ¿no? Entonces, ah, justamente algunos yo creo que ahí lo malinterpretan como la frase moderna de skill issue, o sea, dicen, es que tú no consideras buenas las bases de SQL porque no eres bueno, ¿no? No, o sea, porque no tienes la suficiente habilidad para usarlas bien. Yo no creo que sea el caso, justamente. Creo más bien justamente que hay casos que no están bien en buen fit o no quedan bien con bases de datos relacionales, justamente porque el caso no da, ¿no? Entonces vas a tener que hacer trucos. Un ejemplo que ponía en una plática privada que tenía es, por ejemplo, cuando se habla cuando quieres hacer un e-commerce, ¿no? Cuando quieres hacer un catálogo de cosas, ¿no? Un catálogo de cosas que sea un catálogo general, en el que no definas tú un número de atributos de las cosas de manera, de manera fija, sino que quieres que ese número de atributos crezca, por ejemplo, que yo pueda definir que una televisión tiene alto, ancho y largo y el panel, ¿no? ¿Qué tipo de panel tiene? Y si tú quisieras que eso fuera como dinámico, flexible, el modelo relacional choca completamente con eso, ¿no? Porque el modelo relacional es más estructurado y más restrictivo justamente, ¿no? Entonces si tú quisieras que el usuario lo definiera, pues el usuario tuviera que hacer una consulta SQL para hacerlo, ¿no? O tú tendrías que hacer la consulta SQL y que creciera la tabla. Entonces, una forma de darle vuelta a eso no sé si tú lo has llegado a usar, Manuel, el modelo EAV, el modelo entidad, atributo, valor, ah, que a mí se me hace una grosería para la programación, pero es útil, ¿no? Es útil el modelo EAV.
que lo usan muchos e-commerce justamente por adentro, para darle la vuelta a las limitaciones del modelo relacional, ¿no? Pero que a final de cuentas requiere un montón de trabajo para servirlo y terminan haciendo cosas desestructuradas justamente después del modelo EV, lo transformas a un modelo desestructurado y entonces ahora sí usas eso, ese modelo desestructurado para poder servir las cosas cuando te conviene, ¿no? Pero ese es uno de los ejemplos de cómo no todos los problemas casan bien con el modelo relacional, ¿no? ¿Qué opinas? Creo que eso es lo que usa Magento, ¿no? Mag- eh, eso es, cuando mencionas Magento me dan recuerdos de Vietnam, justamente de ahí viene, ahí lo aprendí, ¿no? Sí, vamos, yo recuerdo que eso si te basas en la entidad relación típica, tienes que especificar de forma dinámica valores, pues entonces crea una entidad que se llame valores y ahí pone el nombre de la clave y el valor como una cadena de texto enorme porque no sabes ni siquiera qué es lo que va ahí dentro. Pues sí, eso realmente es una forma de decir, el modelo relacional no sirve para esto, ¿no? Ahí no se puede encajar porque ya, de hecho, lo que te propone el modelo relacional es tú tienes una entidad, tienes los tipos definidos con sus nombres y entonces cuando vas a utilizar esa base de datos, sabes qué es lo que hay en cada tabla. Ahora te encuentras una tabla de esas, obviamente no tienes ni idea de lo que te vas a encontrar. En ese caso, bueno, yo creo que hay muchos casos en los que, por ejemplo, este que has mencionado del e-commerce, los listados de alumnos en un bootcamp, curso o colegio, por ejemplo, que tienen la ficha o el expediente del alumno y obviamente no se va a relacionar con otros alumnos. Directamente la información del alumno es solo de ese alumno y entonces se puede estructurar dentro de un documento que se guarda como documento en lugar de guardarlo en diferentes tablas. Esas partes obviamente escalan mejor que el modelo relacional porque todo se almacena en un documento, los cambios no son tan constantes dentro de cada uno de las fichas de los alumnos o de las fichas de los productos y pueden convivir con otros sistemas relacionales que te permitan, por ejemplo, obtener estadísticas, aunque incluso las estadísticas se pueden mandar a un sistema, a una base de datos de series de tiempo, ¿no? Entonces sí, o sea, obviamente lo relacional, si puedes definir todos los tipos, si la partición de esos tipos no es enorme, por ejemplo, en la tabla que estamos viendo en pantalla se ve una, creo que son 6 tablas, tres, 5 tablas. Cinco, bueno, 6, no había visto la última. Son 6 tablas en total y claro, cuando dices voy a conformar lo que es la ficha de un empleado en este caso, pues ahí tienes que necesitas consultar con Join 6 tablas simplemente para obtener la información de un empleado. En este caso, obviamente, el documento va mejor, o sea, queda mejor para almacenar este tipo de información. Sobre lo de las skills que decía al principio, yo de si no tienes suficiente destreza utilizando SQL, es normal que no sepas hacerlo, ¿no? Eso yo creo que se puede contraponer en plan de, bueno, si no se, o sea, si obviamente se puede hacer en SQL porque ya hemos visto que Magento lo engancha todo dentro de SQL. Pero dice, si la versión de SQL es muy difícil de entender, tiene su contra, o sea, sus contras muy marcados de cosas que empeoran el diseño, y la versión que se hace en una base documental o clave valor mejora ya sea en comprensión, facilidad de uso o cualquier y no tiene ningún contra, obviamente la solución óptima en este caso sería la base de datos no relacional. O sea, porque si te cuesta encajar dentro de una base de datos relacional todo el modelo que tienes pensado, obviamente no está hecho para una base de datos relacional. No obstante, en el libro también hablan del nacimiento de NewSQL, que viene a tomar todas las ideas esas de base de datos documentales, clave valor, grafos, diferentes tipos de datos, y intentan tomar toda esa información
e incrustarla dentro de SQL. Y aquí tenemos o sea, las casuísticas específicas de que, por ejemplo, antes tenías que crear una tabla de valores y ahora ya solo tienes que crear el campo valores que sea de tipo JSON o array o hash o cualquier otro contenido que quieras asignarle. Si es un tipo hash, pues ya sabes que va a tener una clave o un valor. Incluso dentro de los tipos hash puedes decir, pues este siempre va a ser la clave un texto y el valor otro texto, o el valor siempre van a ser números. Entonces ahí ya SQL ha evolucionado lo suficiente como para cubrir ese caso de uso específico en el que necesitas valores de configuración dentro de una entidad. Ujú, ujú. Tienes la posibilidad de meter JSON, meter otros tipos de datos, incluso bueno, en los últimos 10 años, por ejemplo, los tipos de datos de vectores o texto tanto en MySQL como Postgres te permiten introducir textos enormes, vectorizarlos para tratarlos después en búsqueda exhaustiva y entonces ya te solucionan también el problema de que, dices, si tenía un montón de textos, por ejemplo, imagínate que te da por hacer una base de datos de libros, pero con el contenido de los libros. Antiguamente en una base de datos eso sería, o sea, ya cuando llevas 10 20 30 libros, esa base de datos ya no se mueve. Ujú, Directamente intentas hacer una consulta y pesan tanto las columnas que no hay forma de tirar de los resultados. Pero a día de hoy, estructurando bien la base de datos y poniendo los tipos de datos recomendados para ese tipo de contenido, puedes tener esa información, usar específicamente con vectores el contenido de ese libro y en última instancia incluso puedes hacer búsquedas bastante eficientes sobre ese texto. Entonces, claro, el no SQL vino como a dar un toque de atención de, oye, que la base de datos relacionales, o sea, SQL mola, ¿no? Es un lenguaje muy útil, nos gusta, pero no todo puede encajar dentro de SQL. Entonces, desarrollaron otros modelos que, como decía Stormbreaker Baker en su último artículo, vinieron a ser muy buenas y frescas ideas para introducir en las bases de datos relacionales. sí, 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 Entonces, claro, bases de datos como MySQL, Postgres, Oracle, todas esas empezaron a ver que los documentos, las clave valor y otra serie de tendencias, incluso Postgres tiene a día de hoy el Publish Subscribe, o sea, que te puede hacer de envío de información y emisión para como si fuese un sistema de mensajería, un sistema de colas, como si fuese RabbitMQ, ZeroMQ o cualquier otro MQ. Claro, con esas características nuevas, pues ya ahora puedes seguir utilizando SQL con esas nuevas características y no sufrir de los contras que tenía hace 20 años, o sea, entre 10 y 20 años con esa problemática. Y la contrapartida es que, por ejemplo, el NoSQL se ha ido nutriendo o intentando mimificar al enemigo, ¿no? Copiando ese SQL, porque las principales bases de datos que existen de documentos, quizás MongoDB, no estoy muy seguro, creo que sí había una interfaz que te permitía hacer consultas SQL. O sea, no son SQL, es un o sea, un dialecto como el de ujú, Cassandra o como el de Couchbase o otros, pero te permite eso, replicar una consulta típica de SQL en esa otra base de datos para darte una mayor sensación de que puedes hacerlo todo dentro de esa base de datos también. Cuando ujú. realmente ese siempre ha sido el problema, ¿no? Intentar hacerlo todo dentro de una sola base de datos. Sí, 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 de acuerdo que esta parte de, bueno, te digo, todavía no he leído el paper, pero es una idea que he visto repetida que justamente también Martin Klepman por ahí la menciona en sus pláticas o en Twitter, anda hablando de eso, y que justamente el modelo relacional o las bases de datos o los motores más bien, o sea, que creo que no, no es Martin Klepman, es ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo si es Martin Klepman o el otro loco que se llama Andy Pablo,
que anda diciendo justamente esto, ¿no? Que primero hay que hacer una distinción entre la base de datos en sí misma, que es el conjunto de datos organizado que puedes tener ahí, y el manejador de base de datos, ¿no? Son dos cosas diferentes. O sea, tú pudieras tener una base de datos en CSV y tu archivo ese es tu base de datos, o tu Excel es tu base de datos, lo que quieras, ¿no? Pero está la está la cosa que lo maneja, que es el manejador de base de datos, ¿no? Y entonces el manejador de base de datos relacional, justamente como Postgres o como lo que quieras, han ido adquiriendo nuevas características. Justamente lo que tú dijiste, que los modelos no SQL o los manejadores no SQL han llegado a refrescar justamente esos modelos porque te das cuenta de que te faltan características y las absorbes justamente. Entonces SQL ha hecho esas cosas. Creo que podemos finalizar con esa idea. Pero justamente aquí hablando del resumen del currículum vitae, o el CV, o como le llamemos, como le llaman en tu país, ah, de esto, justamente Martin Klepman da tres ideas de cómo poder guardar esto, ¿no? Y yo creo que los que crecimos con el modelo relacional o los que aprendimos el modelo relacional, inmediatamente vemos cómo se puede hacer, ¿no? Con SQL, pero él lo menciona como una de tres formas, justamente, ¿no? Dice, en el modelo de antes de 1999, y está chistoso porque yo aprendí después de eso, dice, la forma más común es hacerlo de manera normalizada, ¿no? En el que crearías una tabla unas cosas y lo relacionas por medio de foreign keys, ¿no? Sí, justamente tu relación es por medio de foreign keys. Luego, y ahí, para mí y para mi educación, justamente eso hubiera sido ¿cómo se llama? Un sacrilegio o hubiera sido un pecado, dice que guardar datos estructurados adentro de justamente lo que estabas mencionando hace rato, adentro de un campo, ¿no? Guardar un XML o un JSON o lo que sea adentro directamente del campo, por ejemplo, de educación, ¿no? Si quieres poner varias ítems en educación, lo que haces es guardar un dato estructurado ahí justamente como una colección de datos, por ejemplo, ¿no? Eso para el modelo relacional normalizado es un pecado, ¿no? O sea, es como se te ocurre tener algo multivaluado ahí, ¿no? Pero dice justamente que las bases de datos modernas ya, o sea, pueden agarrar eso y usarlo para incluso hacer queries dentro de esos datos, ¿no? Que simplemente es algo que a lo que yo todavía no estoy acostumbrado justamente, ¿no? Y lo chistoso es que tiene un montón de tiempo, ¿no? Pero bueno, porque como al aprender el modelo normalizado, justamente esto lo ves como sucio, ¿no? Pero creo que es otra forma de hacerlo. Y finalmente dice, la tercera opción es guárdalo como un campo de texto justamente y después deja que tu aplicación se, se dé cuenta, o más bien tu aplicación se encargue de darle sentido a este contenido, ¿no? Entonces, mm, esas tres formas pueden funcionar y justamente de ahí es donde nace el modelo de documentos, ¿no? El modelo de lo que tú dijiste, un conjunto de datos de una persona quedan mejor en un documento que en un modelo relacional. Ah, o sea, quedan mejor en cierto sentido, en el sentido de poder consultarlos después, ¿no? Ah, y bueno, pues justo es interesante la discusión de cuándo conviene un modelo u otro. Te digo, para los tradicionales, que creo que esta es la única y la correcta forma dictada por Dios de cómo hacerlo, pero está muy bien pensar en otras formas, ¿no? De, justamente esta es la que más me gusta, ¿no? O sea, la de soportar cosas no completamente normalizadas que los motores de bases de datos te permiten aprovechar justamente, ¿no? Entonces, creo que vale la pena pensar en este tipo de modelos, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si lo dejamos ahí, Manuel? Y para la siguiente sesión hablamos acerca de los modelos de grafos, justamente, ¿no? De grafos y nos falta hablar un montón de los lenguajes de consulta que han nacido. ¿Qué te parece? Ujú. Perfecto. Muy bien. Muy bien, Manuel. Pues, pásanos los videos de Programando otra historia que soportan esta plática que nos pasaste. Ya tengo el del gran debate y el otro dijiste que es el de PHP, ¿no? Que está muy relacionada a su evolución con MySQL, ¿no? O sea, con cómo nació.
Ujú. Sí, bueno, contamos eso del nacimiento de toda la tecnología del Stack Lamp. Ujú. Y bueno, según estuve mirando, Postgres surgió en el 96, o sea que también se dan de la mano, o sea, todas las tecnologías estas de Internet parece que surgieron por las mismas fechas. Sí, sí, justamente, para soportar lo mismo. Muy bien. Pues listo, Manuel. Gracias por la plática, estuvo muy interesante también lo que contribuiste respecto a tus investigaciones de historia, justamente. Entonces, nos vemos la siguiente semana para cerrar con el capítulo, ¿te parece bien? Para cerrar el capítulo de Ujú. justamente bueno, yo creo que vamos a cerrar más con el lado de los query languages, ¿no? Y las diferentes cosas que han salido. ¿Va? Muy bien. Pues Ujú. entonces nos vemos la siguiente semana, Manuel. Muchas gracias. Venga, Buena hasta tarde luego. allá.